Las Islas Salomón cuentan con ayuda de Beijing y cada vez hay más proyectos de infraestructura, pero es un tema delicado. Por favor, váyase. No hagan fotos. China, por supuesto, tiene sus propias leyes que aplican en su país. Pero estamos en las Islas Salomón. Somos una democracia y siempre hemos respetado la libertad de prensa. Después de la reciente violencia, los que vinieron hace años piden comprensión. Debemos mostrarnos más apacibles hacia la gente local. Tenemos que encajar y comprender su cultura. En Samoa, a medida que florecen las empresas chinas, también crece la resistencia. Solo hay una respuesta: el racismo. Es más racismo. Desde fuera, los samoanos debemos parecer vulnerables a China, víctimas de su ayuda y sus inversiones. Pero somos mucho más listos que eso. Los chinos tienen una larga historia en el Pacífico y ahora parece que su papel está por incrementar. ¿Qué harán los países occidentales al respecto? China y el Nuevo Pacífico. Honiara, Islas Salomón. Un servicio dominical está lleno de gente en la capital de las Islas Salomón. Es una escena muy pacífica. Pero a poca distancia, Chinatown yace en ruinas después de un estallido de violencia. ¿Qué está pasando en este tranquilo rincón del Pacífico? ¿Y por qué de repente la atención del mundo se ha centrado en él? Son tiempos de mucha actividad en Honiara. La Marina estadounidense está en la ciudad y un barco hospital acoge a los lugareños. Mientras tanto, Japón está reconstruyendo la carretera hacia el aeropuerto. Va más allá del proyecto más grande de todos, un gigantesco estadio deportivo que está construyendo China. Justo al lado del estadio, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia inaugura una sala de fútbol costeada por Yakarta. También está presente el primer ministro de las Islas Salomón, Manasseh Sogavare, que ha estado en el centro de una tormenta geopolítica. No tarda en compartir su punto de vista. Tenemos una política muy clara de ser amigos de todos y enemigos de nadie. Lo que vemos hoy aquí, damas y caballeros, es como esa política que se transforma en algo tangible. Sus palabras se han convertido en un refrán común para justificar vínculos con varios países, sobre todo China. A principios de 2022 se produjo una avalancha de documentos filtrados. Uno era un memorando de entendimiento para crear un centro de aviación. China mejoraría más de 30 aeródromos y las Islas Salomón comprarían aviones chinos. Aún más controvertidos fueron los documentos que mostraban que los países estaban planeando un pacto de seguridad. Mencionan policía armada y personal militar, además de fuerzas relevantes chinas para proteger proyectos. También reabastecimiento logístico y escalas para los barcos chinos. ¿Podría seguir una base militar? Esos documentos fueron filtrados a un experto de seguridad del Pacífico de Nueva Zelanda. La reacción fue de sorpresa y enojo, porque el pacto no puede evitarse. La oposición de Australia lo llamó el peor error de la política exterior en el Pacífico que Australia ha visto desde la Segunda Guerra Mundial.
Se preguntan por qué China, ubicada a miles de kilómetros de distancia, vendría a sus puertas. Pero la verdad es que las Islas Salomón y Australia están a miles de kilómetros de distancia también. Aún así, lo consideran como su patio o su área de influencia, mientras que los Estados Unidos piensan que el mundo entero les pertenece. Otros advierten que se debe abordar esta polémica con prudencia. No es como si China hubiera llegado a nuestras puertas de la noche a la mañana. Han estado aquí desde hace mucho tiempo. Las naciones de la región del Pacífico están celebrando 40 o 50 años de su relación con China. Creo que en vez de hacer todas estas declaraciones acusatorias, deberíamos preservar las relaciones y comprender las necesidades de cada país. No me sorprendió porque me di cuenta de que algunos de nuestros socios no estaban cuidando bien sus relaciones con las islas del Pacífico. Y no puede haber un vacío en las consideraciones estratégicas internacionales. Las personas y los países tienen que sobrevivir y comerciar. Como sucede en vacíos de todo tipo, otras fuerzas entran para llenar el vacío. Un ex diplomático australiano, quien una vez ocupó cargos en las Islas Salomón, cree que es un toque de atención. Como todo el mundo me sorprendió, pero también me sentí aliviado porque el acuerdo de seguridad tal como se filtró entre las Islas Salomón y China reflejaba preocupaciones y una manifestación más visibles de las tendencias que habíamos visto burbujear en el Pacífico. Más que en los últimos 10 años, los analistas habían hecho evaluaciones sobre las intenciones militares o estratégicas de China en el Pacífico. Pero no había margen para interrogar o explorar realmente esas preocupaciones en el espacio público por falta de pruebas. Las Islas Salomón fueron un campo de batalla clave en la Segunda Guerra Mundial. Los combates en Guadalcanal protegieron a Australia de la invasión japonesa y fueron vistos como un punto de inflexión para una eventual victoria de las fuerzas aliadas en el Pacífico. Desde entonces, las Islas Salomón han estado en la esfera de influencia occidental, con Australia como principal socio en materia de seguridad. Entonces, ¿qué busca China en las Islas Salomón y en otras partes del Pacífico? Hay un elemento militar en todo eso, pero de lo que realmente estamos hablando es un compromiso moderno con el Pacífico, y eso está respaldado por los intereses económicos de China. China está buscando recursos, tala de minerales, pesquería, que abundan en el Pacífico, de modo que el Pacífico sigue siendo una fuente vital de recursos para China. También están los dividendos diplomáticos y, por supuesto, la principal motivación de China para buscar estos fuertes vínculos con países de todo el mundo es debilitar el respaldo diplomático a Taiwán. Hay un viejo dicho de Confucio: si quieres gobernar a los demás, aprende a gobernarte a ti mismo. Si quieres que los demás prosperen, primero prospera tú. China se ha desarrollado y es fiable. Deseamos lo mismo para otros países también, sobre todo los más pequeños del Pacífico Sur, que están siendo olvidados por países desarrollados. El líder de las Islas Salomón insiste en que no habrá una base militar china, pero ha sido objeto de críticas en su país. Los políticos de la oposición se quejan de que el acuerdo se hizo sin supervisión parlamentaria. Mi primera reacción fue que esto sería innecesario y fuera de lugar. Las necesidades de seguridad de las Islas Salomón se atienden mejor dentro de las plataformas regionales. Y este es un rasgo particular de este primer ministro. Este es un primer ministro que domina el arte del engaño político. Y el secretismo, obviamente, es fundamental para una estrategia de engaño político. Pero el suyo es un engaño del peor tipo, porque está tomando decisiones para las cuales no tiene mandato político del electorado en las últimas elecciones. Y creo que esta es la verdadera razón del Pacto de Seguridad.
necesita el apoyo militar o de seguridad de un régimen autoritario que no dudaría en brindarle este tipo de apoyo ante, digamos, una protesta popular. La periodista local Dorothy Wickham y sus compañeros boicotearon una conferencia de prensa con el ministro de Asuntos Exteriores chino de visita. Dicen que solo se permitieron 2 preguntas, lo que limitó gravemente la discusión sobre el pacto de seguridad. No sabemos si eso fue algo en lo que insistió la delegación china o nuestro gobierno. Y eso nos preocupa, porque somos un país democrático y tenemos libertad de prensa. Y China, por supuesto, tiene sus propias leyes que aplica en su país. Pero estamos en las Islas Salomón. Somos una democracia y siempre hemos respetado la libertad de prensa. Nos sentimos insultados por el hecho de que vinieran y que nuestro gobierno cediera. Si esto realmente fue su iniciativa. La gente me ha preguntado, ¿eres pro Australia, pro Estados Unidos, pro China? No soy pro nadie. Soy de las Islas Salomón. Respondo ante mi país. Si China puede ayudarnos y brindarnos cosas que tal vez otros socios no puedan o no quieran, ¿quién soy yo para quejarme? Mi país está pasando apuros. Ahora bien, si lo hacen correctamente y son honestos, si todo se hace de manera responsable y transparente, eso es lo que me preocupa como periodista y como isleña de Salomón. Necesitamos saber a qué precio. Esta es mi posición. Algunos de los recién llegados chinos no parecen querer atención para sus proyectos. No hagan fotos. Hablemos con residentes chinos que vinieron hace muchos años y que sufren de las consecuencias a medida que la política local y geopolítica internacional se intensifican. Un enorme estadio financiado por China está tomando forma mientras las Islas Salomón están por albergar los Juegos del Pacífico del 2023. Cientos de trabajadores chinos y locales están tratando de cumplir con su plazo. Uno de los miembros del equipo extranjero podría estar sintiendo la presión. No hagan fotos. Por favor, váyanse. No hagan fotos. ¿Entendido? Pero el proyecto está acaparando la atención de todos modos. Todo el mundo dice que es una infraestructura enorme. Nunca hemos tenido una infraestructura tan grande como esta, financiada por un donante. La ayuda china está ahí, delante de nuestras narices. Y creo que ahí es donde cambiaron las percepciones ahora. Pasas por delante todos los días y ves cómo crece. Puede que seamos los últimos en el Pacífico en tener uno. Por tanto, ha tenido su impacto. Pero en un país de bajos ingresos también existe la preocupación de que pueda convertirse en una carga. Creo que el mantenimiento del estadio será muy costoso después de los partidos. Deseo ver las maravillosas pistas de atletismo de clase mundial. Claro está. Es la infraestructura que viene detrás. Deberíamos haber insistido en construir algo que pudiéramos mantener. Mi preocupación es por el tamaño. Podríamos haber diseñado algo más adecuado para poder permitirnos mantenerlo más adelante. Ha habido esta discusión y han dicho que van a establecer una autoridad nacional para gestionar las instalaciones después de los Juegos. Esto me suena mucho. Sé lo bien que mantenemos nuestras carreteras y nuestros hospitales. No me digas que vamos a hacer un mejor trabajo cuidando los estadios. En otros lugares, las empresas chinas están tratando de afianzarse en un entorno desafiante. Al lado de una zona ocupada, un centro comercial está medio vacío y las primeras escaleras mecánicas del país ni siquiera funcionan. Hablamos de un país con pocos consumidores acomodados. Muchos son jornaleros, debido a la falta de formación profesional. La llegada de recién llegados que parecen acomodados ha alimentado el resentimiento que en ocasiones se ha convertido en violencia.
y se ha extendido para perjudicar a los chinos que vinieron hace mucho tiempo. Shilin Wong nació en las Islas Salomón. Su barrio está ahora en ruinas. En noviembre de 2021, una multitud marchó hacia el parlamento cercano para protestar por el cambio de reconocimiento del país de Taipei a Beijing. La policía los bloqueó y luego estallaron los disturbios. Los saqueadores atacaron Chinatown y Shilin lo perdió todo. Esta era mi ferretería. Esta era mi tienda de ropa. Esta era mi tienda general. También perdió su casa, pero quiere reconstruirla. Quiero volver aquí porque este es mi lugar. Me gusta vivir aquí. Por ahora, está alquilando una tienda temporal y se pregunta cuándo volverá la vida a la normalidad, ya que su parte del mundo normalmente tranquila sigue siendo el centro de atención. Fue la destrucción y el saqueo lo que parece haber desencadenado el controvertido pacto de seguridad con China. El año pasado, durante los disturbios de Salomón, solo había unos 100 agentes de policía. ¿Cómo podrían mantener el orden? Entonces, objetivamente están en necesidad. En cuanto a China, tenemos una obligación. ¿Por qué? Porque China tiene mucha inversión económica en el país. China tiene ahí sus turistas y constructores, por lo que debería acercarse y cuidar el panorama general. Alex Sheng ha vivido aquí desde su infancia y ahora dirige el negocio familiar de ferretería y construcción. Durante los disturbios estuve en Australia siguiendo las noticias. Mis padres pensaban que no podíamos hacer mucho porque había mucha gente en la ciudad, saqueando y prendiendo fuego. Hicimos todo lo posible para trasladar a la gente de Chinatown, nuestros primos, tíos y parientes, pero no pudimos. Fue muy difícil. Después supongo que como muchos de los viejos chinos, que eran los dueños de las propiedades que se vieron afectadas, perdieron la confianza no solo en Chinatown, sino también en las Islas Salomón, en general, porque esta es quizá la tercera vez que ocurren disturbios en los últimos 20 años. No creo que muchos quieran regresar para invertir o reconstruir de nuevo, al menos no por ahora. Pero Alex no piensa irse a ningún lado. Me encanta la sencillez de la vida en las Islas Salomón. No hay mucho estrés, no hay mucha presión de encontrar trabajo y ser algo. En la cultura asiática hay mucha presión social y en familia para que seamos alguien, en lugar de ser libres y tener la mentalidad de hacer lo que quieres a medida de que creces. Viviendo en las islas, tengo esa libertad de ser quien quiero ser. Ya está cancelado. ¿Esos son los recogidos pero no terminados? Conocer el idioma y comprender la cultura local, preocuparme por cómo vive la gente y qué hace. Pero también tener tatuajes. Sí, es muy importante. Todo esto me hace encajar bien e integrarme, y a la gente le encanta. Puedes tomar fotos y preguntar lo que quieras. Los precios pueden ser otros si se venden sueltos. Pensaba comprar cemento y un mezclador. Muchos nuevos chinos intentan ser duros con la gente. Hablan demasiado alto. No digo que todos sean así, pero sí veo que algunos tratan mal a los demás. Son muy exigentes. Debemos mostrarnos más apacibles hacia la gente local. Tenemos que encajar y comprender su cultura, siendo más respetuosos y tratar a todos por igual.
Alex espera que China pueda financiar la educación gratuita para los jóvenes, que a menudo luchan por permanecer en la escuela. Según él, esto ayudaría a desarrollar un espíritu más emprendedor en los lugareños. No tengo miedo de los vínculos entre China y las Islas Salomón, porque necesitamos desarrollarnos. Aunque China está entrando, construyendo cosas, comerciando con las Islas Salomón, todo esto eventualmente beneficiaría a las Islas Salomón. Otro equipo chino está construyendo una ampliación de una universidad. Se ha anunciado que las islas pedirán prestado más de $60 millones a China para las torres de comunicación móvil instaladas por Huawei. A algunos lugareños les preocupa la vigilancia. Acojamos todas estas inversiones, pero hagámoslo con el contexto de los sistemas adecuados que tenemos para que se gestionen, se coordinen y sean coherentes. Para que no sea algo que luego nos explote y nos volvamos aún más dependientes. Cosas como las telecomunicaciones y los muelles, se nota que les interesa la energía. Sé que han hecho propuestas para invertir ahí. Una vez haya estas propuestas en aspectos estratégicos como infraestructura, energía y agua, es cuando vamos a correr un gran riesgo. La infraestructura y los recursos también están en juego en Samoa. Pero el país ha escapado de los disturbios a medida que crece la influencia china. ¿Qué ha marcado la diferencia? Apia, Samoa. El paseo marítimo de la capital de Samoa tiene una nueva incorporación. Es un parque de la amistad, construido por China como gesto de buena voluntad. Refleja una presencia creciente aquí y también un énfasis en el poder blando. Esto ha ayudado a evitar los disturbios observados en lugares como las Islas Salomón. En otra parte de la ciudad, China está completando un nuevo centro cultural, que aún no ha sido inaugurado. Pero no todo va bien para la superpotencia y sus partidarios locales. Un nuevo muelle planeado en la bahía de Baizu, con respaldo chino, causó controversia y se convirtió en un tema electoral. Fue descartado en 2021. El nuevo gobierno dijo que no era necesario. Haciendo eco de los debates en las Islas Salomón, un parlamentario sugirió que el muelle podría tener un doble uso como instalación militar. El hombre que respaldó el proyecto no está de acuerdo. Ha habido muchas críticas muy superficiales y estúpidas. Dicen que va a ser un cuartel general de la Marina china. ¿Por qué los chinos deberían venir aquí, a una isla tan pequeña? Es un proyecto de poca escala. Pero luego entraron razones políticas, con Nueva Zelanda y Australia, mostrando su habitual postura anti-China. En política puedes decir la mentira más grande y fingir que es la verdad. El ex líder mira hacia las próximas elecciones e insiste que el proyecto no está muerto. Es solo cuando volvamos al poder que estos fondos van a poder reactivarse. Tuilaepa abrió Samoa a China antes que a muchos otros países del Pacífico. Dice que fue lo correcto para un país con menos de 200,000 habitantes. Los préstamos blandos permitieron la construcción del principal complejo gubernamental y otros edificios importantes. Pudimos conseguir financiación de ellos.
Fueron beneficiosos en el sentido de que nos dieron ayuda que no recibimos o no pudimos obtener en otros lugares. En el muelle actual, que según el ex líder es demasiado pequeño, hay otra señal de la presencia china: barcos de pesca. Han provocado quejas sobre su posible impacto en los recursos y los medios de vida locales. Con tanta gente viviendo junto al mar, la costa está salpicada de pescadores locales, pero son de pequeña escala. No pueden competir con flotas extranjeras mejor financiadas. Su pesca se vende localmente, en lugar de exportarse a lucrativos mercados extraterritoriales. E incluso su pesca es cada vez menor. En los últimos 10-15 años, la pesca ha disminuido drásticamente y no tenemos pruebas de si eso se debe al cambio climático o a la llegada de barcos asiáticos. La flota nacional cuenta con barcos de menor tamaño, por lo que por razones de seguridad se mantiene dentro de aguas territoriales de 12 millas náuticas. Pero los pescadores locales afirman que a veces los barcos extranjeros entran en la zona debido a poca vigilancia. No es bueno. No deberían tener derecho a pescar en esta zona. Esta zona es para gente local. Entonces, ¿qué buscan? Pescan en mar abierto y vienen a pescar en esta zona mientras que la flota local no puede pescar nada. La mayoría de estos barcos son chinos y están pescando aquí en el Pacífico. No sé de cómo llegan a pescar en nuestro mar. Tal vez haya cuestiones políticas. No sabría decirlo. Su familia tiene una pescadería y ha conseguido mantener el negocio. Pero no muy lejos, no faltan señales de cuántas personas han dejado la pesca porque ya no es viable. Debemos mejorar la pesca aquí en Samoa para la flota nacional, para que el dinero pueda quedarse en Samoa y construir la economía local. Así podemos exportar más. Y eso es lo que necesitamos. Mientras más exportemos, mejor vamos a poder desarrollar la economía de nuestro país. La economía también está en la mente de quienes observan cómo florecen las tiendas chinas en los pueblos de Samoa, donde vive la mayor parte de la población. Compiten con tiendas más pequeñas gestionadas por los locales, y algunos afirman que no es una competición justa. Los poderosos jefes de aldea han prohibido tiendas chinas en algunos asentamientos. Este pueblo solía tener restricciones similares, pero cambió de opinión, y esta tienda es uno de los resultados. ¿Cómo te llamas? Ching. En cuanto a precios, a veces sale más barato. Además, hay gente que consigue trabajo aquí, especialmente los jóvenes. Creemos que es un beneficio para la gente local. Al principio, la mayoría de la gente tenía una actitud negativa, pero ahora creemos que hace mucho bien a la gente del pueblo, así como al distrito y también al país. Ahora tenemos una actitud positiva hacia el pueblo chino, que ellos también son seres humanos como nosotros. Nosotros también somos hermanos y hermanas. Noah's es propiedad de un inmigrante chino y su esposa samoana. Tiene 6 tiendas y más planeadas. Wilson Fang no quiso hablar ante la cámara creyendo el tema delicado, pero su esposa accedió a hablar. Siento que los aldeanos son muy comprensivos. La gente siempre es acogedora. Entienden que los chinos están aquí con un buen propósito, ofreciendo productos asequibles. Empleamos gente local. El desafío es que a veces hay personas que creen que los chinos están tomando el control, pero nunca fue nuestro objetivo. Estamos aquí para trabajar y atender.
Nos consideramos muy trabajadores, trabajamos muchas horas. Tenemos que ser considerados a quién atendemos en cuanto a gente local, compradores, consumidores. También necesitamos sacrificar nuestro tiempo en familia. ¿Cuándo llega el próximo envío? Déjame ver los papeles y los correos. Los empresarios chinos pueden eludir ciertas restricciones si están casados con un local. Esto ha generado quejas, pero algunos dicen que es hipocresía. No hay duda de que una joven samoana casada con un neozelandés o un australiano puede establecer un negocio. Y hay muchos neozelandeses y australianos casados con chicas samoanas, británicos, estadounidenses, alemanes, franceses. Nunca hay dudas. Pero ¿por qué plantear la pregunta cuando el hombre o la mujer es de China? Solo hay una respuesta: el racismo. Es más racismo. Pero el gobierno debe seguir las leyes del país. Rona Lee es mitad china. Sigue con preocupación cómo crece la retórica contra los chinos, especialmente en Internet y los medios extranjeros. Este miedo de que China se esté apoderando de Samoa es simplemente, en mi opinión, una tontería. Nuestros antepasados samoanos se aseguraron de incluir la protección de las tierras y de los títulos en la Constitución. Las tierras comunales, que consisten aproximadamente el 80% de Samoa, están protegidas por la Constitución. Creo que desde fuera los samoanos debemos parecer vulnerables a China, víctimas de su ayuda y la inversión extranjera china, pero somos mucho más listos que eso. No tengo una visión romántica de China solo porque soy medio china. No pienso en ellos como personajes de cuentos de hadas que van a salvar a Samoa de sí misma. Pero existen políticas migratorias y leyes de comercio que les permiten estar aquí como a todos los demás. Los nuevos empresarios chinos son los más recientes en llegar. Rona está explorando su propia ascendencia para ayudar a descubrir la historia más larga de los chinos en Samoa. Su abuelo llegó de China hace más de un siglo, y un arqueólogo mira aún más hacia el pasado. Las investigaciones muestran cada vez más que la presencia asiática en el Pacífico se remonta a milenios. Samoa es una tierra de iglesias. También tiene muchos cementerios. Uno de ellos es un cementerio chino, no muy conocido ni siquiera por los lugareños. Rona Lee tiene ascendencia china y se dedica a descubrir más sobre su historia. No puedo leer chino, pero me han dicho que algunos de los escritos en estas lápidas tienen nombres, provincias y siempre un deseo de regresar a casa. Es realmente triste, especialmente en Samoa, donde siempre estás rodeado de tu familia. Ellos vinieron de muy, muy lejos y están enterrados aquí y están muy lejos de casa. Los chinos llegaron en oleadas, pero un grupo en particular llegó a principios del siglo XX para trabajar en las plantaciones, que eran propiedad de los alemanes, quienes gobernaron Samoa hasta 1914, cuando Nueva Zelanda tomó el control.
Mi abuelo era uno de estos trabajadores contratados, un nombre bonito para el trabajo esclavo. Trabajaban 6 días a la semana y si se tomaban algún día libre porque estaban enfermos, se les descontaría el sueldo. Hubo azotes. Ningún ser humano debería jamás trabajar en las condiciones en las que trabajaron ellos. Así es como vino a Samoa y conoció a mi abuela. Tuvieron 15 hijos juntos. Después de ellos, de más nietos y aún más bisnietos, aquí estoy yo. Rona ha montado una exposición para compartir la historia de los trabajadores con otros. Este es el cartel del reclutamiento chino. El primer lote llegó en 1903. Solo se lanzaron 289. Y luego, poco a poco, con el paso de los años, el número de chinos en Samoa aumentó. Este es un ejemplo de contrato laboral de 1919. Este contrato laboral era para el trabajador número 1873. Esta es otra razón por la que los descendientes de muchos de los trabajadores chinos no pudieron volver a conectarse o ubicar a sus familias en China, porque muchos simplemente eran conocidos por su número de contrato. Además de las duras condiciones laborales, los chinos se enfrentaban a leyes destinadas a impedirles tener hijos con locales. Esta es la infame proclamación, la legislación muy racista que se aprobó bajo la administración de Nueva Zelanda, bajo Robert Logan, que básicamente prohibía a los chinos entrar en casas samoanas o casarse con mujeres samoanas. Aquí está. La Proclamación 42. Una de las medidas más crueles fue la expulsión de muchos chinos que duró hasta la década de 1940. Muchos de los hombres que se vieron obligados a irse nunca regresaron a Samoa con sus familias. Esta es una parte triste de la historia, porque creo que hay muchas familias chino-samoanas con ascendencia china que no tuvieron la posibilidad de crecer con sus padres y abuelos chinos. Después de la muerte de su propio abuelo, una foto con nombres en la parte de atrás la ayudó a localizar a su familia en China y se fue a una especie de peregrinación. Entonces ahí estaba yo, conociendo a las mismas personas con las que él se estaba comunicando. Y de alguna manera sentí que pude hacer realidad ese sueño para él. Nos dirigimos al mismo lugar donde él vivía con sus padres. Lo más triste de su viaje a Samoa fue que nunca regresó a China para encontrarse con sus padres. Los abuelos de Rona están enterrados en una casa familiar en Apia. Mi abuela deseaba ser enterrada cerca de sus familiares. Cuando falleció, él fue exhumado y fueron enterrados juntos, porque así es como lo hacen los samoanos. Se trata de la unión de las culturas china y samoana. Creo que es algo hermoso. La investigación de Rona intenta aprovechar historias anecdóticas sobre la ascendencia china. He oído que hay un 20% de samoanos con ascendencia china, pero es necesario realizar más estudios al respecto. Hay mucho espacio para que más personas puedan investigar quiénes son como samoanos chinos.
Este es mi objetivo. Me gustaría haber estudiado la historia de los chinos en Samoa y el impacto que ha tenido. El impacto positivo que ha tenido en muchas vidas y en las generaciones venideras de mi familia. Pero la influencia asiática se remonta más allá del último siglo. Un arqueólogo se dirige a un sitio para ayudar a descubrir secretos de hace muchos cientos de años. Este es un ambiente de trabajo típico para la arqueología en Samoa. Así que aquí en el monte, entre las plantaciones, no se puede ver a simple vista, pero algunos de los montículos cubiertos de helechos y árboles son en verdad antiguos montículos de plataformas y paredes de roca atravesadas por todo este paisaje. Su equipo está excavando para descubrir qué había en los montículos. ¿Eran casas o rituales? Aquí solía haber una superficie del suelo. Cavaron un hoyo aquí mismo. Se analizará el carbón para dar una fecha a la estructura, probablemente de hace unos 500 años. Veo cosas, diferentes tipos de tierra o carbón esparcido en la pared, rocas que puedo dibujar en su tipo de posición vertical y, por tanto, me ayuda a interpretar la formación de este montículo. La última investigación surge del análisis que Ethan ayudó a realizar en muestras de ADN tomadas de más de 1000 samoanos actuales. Los resultados confirman que son en gran parte de la llamada ascendencia austronesia y que Samoa fue habitada por primera vez hace 3000 años. La primera teoría de emigración austronesia sugería que las personas emigraban de lo que hoy es Taiwán. Los inmigrantes se dirigieron primero a Filipinas e islas como Sulawesi y luego Nueva Guinea. De ahí, sus descendientes partieron a partes del Pacífico. Las hipótesis más simples pueden ser buenas, pero con más investigación arqueológica y genética en las islas del sudeste asiático y aquí en el Pacífico, la historia parece ser más complicada. Todavía se cree que hubo migraciones desde Taiwán, pero también desde dentro de Asia, y de ida y vuelta entre Borneo y Nueva Guinea. Luego se produjeron múltiples migraciones hacia el Pacífico a lo largo de quizás miles de años. La gente del Pacífico tiene ascendencia asiática. Es un hecho innegable. Más concretamente, tienen ascendencia de las islas del sudeste asiático, porque la gente del Pacífico procedía de las islas alrededor de Nueva Guinea y también de las del sudeste asiático. Pero decir que, por ejemplo, los samoanos provienen de Taiwán es una simplificación ridícula. Es cierto que ningún académico lo diría. Sin embargo, en cierto modo, eso es con lo que se queda la gente. Como la migración original proviene de Taiwán y de las islas del sudeste asiático, es muy fácil decirle al público que los samoanos y los tonganos provienen de Taiwán y basta. Esta idea ha existido durante décadas. Es probable que parte del ADN asiático de los samoanos modernos esté relacionado con la población antigua. Probablemente un componente menor sea también la migración china moderna, que llega aquí como mano de obra migrante. Así la historia antigua se conecta con la actualidad, y la historia sigue evolucionando con los recién llegados a Samoa y otras partes del Pacífico. Lejos de los sitios de excavación y de regreso al mundo de la geopolítica, ¿qué sigue en la batalla por la influencia? Honiara, las Islas Salomón. En la cima de una colina sobre la capital de las Islas Salomón, Estados Unidos construyó un monumento que conmemora las batallas de la Segunda Guerra Mundial. Honiara se encuentra en las islas de Guadalcanal.
Todavía está lleno de restos de aviones y barcos. Son una gran atracción para los buceadores. Pero en tierra firme hay un legado más insidioso. Isaiah y su hijo Senri, de 12 años, viven en un vecindario relativamente nuevo, donde los niños encuentran objetos extraños enterrados en el suelo. Senri descubrió uno mientras jugaba y vio una pequeña hélice. Resultó ser parte de un mortero de fósforo blanco estadounidense. Lo sostuve y lo saqué, pero salió fuego. Cuando salió el fuego me quemó los pantalones hacia arriba, y cuando intenté apagar el fuego de mis pantalones con la mano izquierda, siguió ardiendo en mi mano. El peligro está por todas partes. El escuadrón antiexplosivos se llevó recientemente otra carga de morteros. De aquí para aquí, ¿ves? Hubo 6 bombas aquí. Esta es la parte trasera de la bomba. Aquí la cabeza. Está aquí. Son muy peligrosos para nosotros. Algunos podríamos estar quemando arbustos y toparnos con una bomba que explota y nos mata. Por eso queremos que los estadounidenses y los japoneses se lleven estas bombas, porque no son nuestras, y deberían pagarnos una compensación. Isaiah ha gastado sus ahorros en tratamiento y Senri no ha ido a la escuela durante un año porque tiene miedo que se burlen de él. Casi no utilizo la mano izquierda. A veces me duele. Solo puedo sostener cosas pequeñas como cucharas y bolígrafos, pero no cosas más grandes porque duele. Perdió la vida que tenía. No sé sobre el futuro. No sé qué pasará con este chico en el futuro. Senri fue al barco Hospital Mercy de la Marina estadounidense para recibir atención médica. Está en la ciudad y ofrece tratamiento gratuito como parte de un esfuerzo de 2 semanas llamado Asociación del Pacífico. Senri recibió un medicamento, pero Isaiah quiere ayuda para enviar a Senri a Australia para una cirugía. Dice que ha escrito a funcionarios de las embajadas de Estados Unidos y Australia, sin suerte hasta la fecha. Y lo está haciendo solo después de perder hace poco a la madre Senri. Mi esposa murió este año y estoy solo, así que necesito ayuda. Lo que quiero ahora es, ¿puedo pedirle a quien sea responsable que ayude a mi hijo a ir a Australia y restaure su cuerpo para que pueda volver a la escuela? El jefe del escuadrón antiexplosivos del país dice que la búsqueda continuará en el barrio de Senri en busca de lo que se llama artefactos explosivos sin detonar. Calcula que hay cientos de miles de artículos que eliminar en todo el país. En promedio, cada año mi equipo retira un total de 1.500 objetos: bombas, proyectiles, granadas, morteros y cohetes. El equipo se está preparando para hacer estallar el último lote de artillería. Es un ejercicio que se realiza casi todas las semanas. Este trabajo es realmente importante
porque es una amenaza para nuestra nación. Así que es bueno que estemos establecidos aquí y hagamos nuestras operaciones para eliminar el peligro de nuestras comunidades locales. El equipo recibe ayuda de Australia, Japón y Estados Unidos, pero estima que se necesitarán otros 20 años para eliminar todas las bombas si no se aumenta la financiación. Hay llamados a que Estados Unidos en particular haga más si quiere contrarrestar la creciente influencia de China. Si quieren ser parte de este país y dicen que se llaman amigos, tienen que presentarse, venir y hacer algo, y demostrarle a las Islas Salomón que sí se preocupan por nosotros. Y el hecho de que la ciudad se esté expandiendo significa que la gente está empezando a ir a zonas no desarrolladas, y hay bombas por todas partes. Nadie sabe dónde están. Eso es básicamente lo que le pasó a mi primo. Ni siquiera sabían dónde estaba la bomba. Querían poner fuego para una barbacoa. Y luego la cosa le explotó y lo mató a él y a su amigo, e hirió a un par de personas más. Por tanto, es una cuestión grave que los estadounidenses deben examinar. Si bien los estadounidenses tienen una presencia temporal en el extranjero, China tiene pensado algo más permanente en lo que concierne a la atención sanitaria. Varias familias esperan una compensación antes de mudarse de sus hogares. El vecindario está siendo despejado para dar paso a una nueva ala cardíaca en el hospital, financiada por Beijing. Los lugareños dicen que países como Estados Unidos y Australia deberían prestar atención. Creo que es una gran iniciativa la que está haciendo China. En el pasado no recibimos mucha ayuda con la infraestructura de nivel terciario. Lo que China está haciendo es crear tal vez un nuevo camino en el que nuestros socios tradicionales puedan ayudarnos, y es ayudar a desarrollar con mayor atención médica especializada en lo que respecta a equipos y también a infraestructura. Es una necesidad apremiante en un país donde los pacientes cardíacos normalmente tienen que viajar al extranjero, si pueden permitírselo. Pero el nuevo proyecto está generando preocupaciones sobre la sostenibilidad a largo plazo. La gran pregunta es cómo mantener ese tipo de centro especializado. Y desde mi experiencia con el centro oftalmológico, he visto lo complicado que puede ser mantenerlo y la capacidad que tiene el gobierno para mantenerlo. En el futuro, al establecer ese tipo de centro, se necesita una idea clara de quién financiará el gasto operativo del mismo y el mantenimiento del equipo. Porque si dentro de unos años no hay apoyo o no hay un sentido claro de quién es el responsable, entonces lo que podríamos ver es un desastre. A medida que se multiplican nuevos proyectos, China sigue siendo vista como benefactor, pero las actitudes pueden cambiar. En Fiji hay signos de reacción contra algunas empresas chinas en medio de preocupaciones sobre el daño ambiental y el trato que reciben los lugareños. Suva, Fiji. Es difícil pasar por alto la última incorporación al panorama de la capital de Fiji. La WG Friendship Plaza está siendo construida por una empresa respaldada por China y será el edificio más alto del país. Está previsto albergar habitaciones de hotel y condominios de alta gama, pero el proceso no ha sido fácil. Las obras se reanudan tras la paralización del proyecto,
COVID-19 causó retrasos, pero también lo hizo una orden de suspensión emitida por la invasión de la propiedad de la iglesia de al lado. ¿Qué estás haciendo? En realidad, la invasión se rectificó cortando el balcón hasta la línea límite real, lo que ha sido satisfecho por SSC y otros departamentos, incluida la iglesia. El proyecto ha generado dudas sobre cómo se aprobó un edificio tan alto en un barrio residencial. No respondo a las críticas. Nosotros hacemos nuestro trabajo. Eso es todo. Queremos mostrarle a la gente que no estamos aquí para hablar demasiado. Estamos aquí para hacer nuestro trabajo y dejar que la gente vea el resultado. Este edificio es solo para traer amistad y es un buen punto de referencia para Fiji. Todo el mundo dice que vayan a donde vayan a pescar. Pueden ver el edificio más alto, es su guía de regreso a la costa. Mi jefe ve aquí un buen potencial, realmente buen potencial. Si no fuera un buen potencial, ¿por qué vendría mi director a invertir? Porque eventualmente en el futuro, Fiji tendrá más edificios de gran altura. No es el único proyecto respaldado por China que encuentra problemas. Un destacado economista dice que los primeros años de la inversión china en Fiji fueron difíciles. Al principio, las licitaciones para el desarrollo de infraestructura, en particular la construcción de carreteras, se concedieron a empresas chinas y vimos el tipo de trabajo que se realizó, con baches que aparecieron unos pocos meses después. Así que quedó muy claro que el trabajo que se realizó no era de buen nivel y en ese momento surgieron dudas. Sitiveni Rabuka encabezó un golpe de Estado en 1987 y como líder de Fiji dio la bienvenida a los inversores chinos, pero ahora expresa cautela. Me preocupaba la iniciativa china de la franja y la ruta y cómo los países tendrían que pagar las deudas que contrajeron, particularmente teniendo en cuenta nuestros activos estratégicos, como puertos, aeropuertos y otros similares. No sería propicio para las relaciones cordiales que mantenemos con nuestros socios del Pacífico. También hay dudas sobre cuánto se beneficiarían los locales. Tenemos empresas chinas trabajando en nuestra carretera y algunos contratos de construcción. Veo a muchas de ellas venir y trabajar, y también veo a algunos de nuestros jóvenes trabajando con ellos, pero no es suficiente. Hemos visto muchas inversiones registradas en los países insulares del Pacífico, en particular Fiji, pero estas no se materializan. También hemos visto empresas de China que vienen aquí, pero una de las condiciones que ponen en cualquier contrato es que traigan material y mano de obra de China. Esta ha sido una preocupación en los países insulares del Pacífico. Con el tiempo, las propias empresas chinas se han dado cuenta de que sería una buena idea, si quieren mantener buenas relaciones en las islas del Pacífico, emplear más mano de obra local, y hemos visto ese cambio. Malolo. En la isla de Malolo, otro proyecto chino se enfrenta a obstáculos, esta vez por motivos medioambientales. Jonah Joseva se dirige a su propiedad, donde sus planes de construir un albergue ecológico para surfistas fracasaron. Un día llegó y encontró una puerta que bloqueaba el acceso a su tierra. Un promotor chino, FreeSoul, estaba empezando a construir un complejo turístico en una propiedad adyacente. Una vez que accedieron a nuestra tierra, trajeron grandes camiones y excavadoras y se pusieron a trabajar en la playa. Les dije, oigan, el terreno está arrendado. El problema fue que ellos no entendían inglés. Los promotores eliminaron manglares, cavaron un canal y dañaron el arrecife de coral. Lo que alguna vez fue una pequeña playa en la tierra de Jonah, todavía está cubierta de maquinaria. En abril de 2022, FreeSoul fue multada con casi $500,000. También debe pagar una fianza mientras se repara el daño.
Si realmente pensamos en la ecología, cuesta imaginar que esa cantidad de dinero sea suficiente para cubrir el daño ambiental hecho. Me preocupa también la resiliencia de todo el sistema de la isla a los impactos del cambio climático, ahora que la isla ha perdido una parte de su cuerpo que habría apoyado su resiliencia. En el pueblo de Jonah, los lugareños todavía están molestos por cómo dicen que se comportaron los desarrolladores. Nos decían a las mujeres que ni siquiera podíamos cruzar por allí. Y allí es donde buscamos cangrejos. Íbamos mucho a buscar cangrejos y ellos hacían sus necesidades en los manglares. Luego construyeron baños, pero las aguas residuales iban directamente al mar, el mismo océano del que salen nuestros mariscos. El pueblo pensó que el nuevo complejo les ayudaría económicamente. El hombre que arregló el contrato de arrendamiento con Free Soul ahora piensa que fue un error. Dice que los promotores le construyeron una casa, algo de lo que también se arrepiente. Es como caminar sobre piedras afiladas. No quiere salir lastimado. Yo estaba tan enojado. No me gustó lo que hicieron. La fosa séptica aún no está terminada. Sigue ahí tumbada. No la he utilizado. Me di cuenta de que no eran de fiar. Ya no confío en ellos. Hay mejores personas que pueden venir y construir en Fiji. Queda por ver si el complejo alguna vez estará terminado. Lo que he visto en los últimos días es que han estado mandando todos los activos de vuelta, las excavadoras y tal. Así que creo que están haciendo las maletas poco a poco para volver a casa. Espero que no se queden aquí. Espero que se vayan. Espero sinceramente que la multa sea un disuasivo para cualquier inversor extranjero o incluso para inversores locales que puedan pensar que pueden salirse con la suya al realizar su desarrollo sin el debido proceso, sin seguir las leyes, sin respetar las leyes vigentes. Si se pueden reparar los daños, Jonah todavía quiere seguir adelante con su albergue ecológico. Creo que si haces lo correcto, terminarás bien. Si haces lo malo, entonces eso es lo que sucede. No hicieron lo correcto. Vanua Levu. En otra isla, otro proyecto preocupa a los lugareños. Una mina de bauxita con respaldo chino ha tenido sus operaciones cuando le quedan años de arrendamiento. En medio de una crisis del mercado, los barcos que solían transportar la bauxita a las refinerías en China permanecen inactivos. Pero ahora hay una nueva actividad alrededor de la mina. Los terratenientes que aceptaron el contrato de arrendamiento no están contentos con la tala. Un lugareño construyó una valla a la entrada de lo que según él es su tierra. Afirma que los madereros lo dañaron repetidamente. Vinieron y me llevaron a la comisaría porque estaba cerrando el portón y me dijeron que no podía hacer eso. Pero estaba cerrando el acceso a nuestra tierra. El mapa decía que estaban fuera de sus límites.
Los madereros han instalado su propia puerta, que bloquea un acceso a su propiedad. Los chinos siguen insistiendo en que toda esa zona es suya. La empresa no ha respondido a las preguntas, ni siquiera para confirmar si está realizando la tala. Fuentes gubernamentales dicen que la tala es legal, pero los observadores dicen que esto apunta a una interacción defectuosa con la comunidad local. Se requiere diálogo constante, comunicación y apertura. Necesitamos respetar que nuestras comunidades tengan voz y voto en lo que sucede en su entorno. Si bien es posible que hayan arrendado sus tierras, al vencimiento de ese contrato, sus hijos o nietos seguirán heredando el medio ambiente que dejamos atrás. Dado que los esfuerzos chinos no siempre obtienen una recepción amistosa, ¿es esta una oportunidad para que los socios tradicionales recuperen el favor en el Pacífico? Australia está ayudando a Fiji con su ejército y Nueva Zelanda está promoviendo lazos culturales. La batalla por los corazones y las mentes se está intensificando. Nadi, Fiji. El campamento militar Black Rock de Fiji reabrió sus puertas a principios de 2022, después de una mejora multimillonaria. Australia superó la oferta de China para reconstruir el campamento, que será una instalación clave en el Pacífico para el entrenamiento de seguridad y los esfuerzos humanitarios. Pero todavía hay señales de una ayuda temprana de Beijing. La batalla por la influencia continúa. El campamento está casi desierto porque las tropas se encuentran realizando ejercicios de entrenamiento en las tierras altas cercanas. La operación Cartwheel está en marcha. A los fijianos se unen tropas de sus aliados, de Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda. El contingente neozelandés acaba de llegar. Los medios estatales chinos posteriormente calificaron el ejercicio de 11 días como un esfuerzo para contrarrestar la influencia de China en la región. El primer principio es que China no formará alianzas. ¿Por qué no alinearse? Porque la relación entre cualquier aliado alineado es desigual. Ahora, por motivos de seguridad, Estados Unidos desea incorporar por fuerza a estos países a su agenda de línea dura. Nunca han considerado si estos países quieren ser incluidos en sus agendas y si quieren participar en esta batalla entre China y Estados Unidos. Esto es lo que Estados Unidos siempre ha hecho. Al otro lado de la isla, en Suva, se están iniciando las obras de un nuevo centro marítimo para la Marina, financiado por Australia. A algunos lugareños no les entusiasma el tamaño del edificio en un barrio residencial, pero es otra señal de determinación de Canberra de permanecer activa en la región. Ese dinero podría haberse gastado bien en infraestructura pública, carreteras, puentes, puertos. La inversión que se ha destinado a la infraestructura naval en Suva y a la de BlackRock en Nadi es un claro intento de mantener a China a raya, acelerando los proyectos que Fiji ya tenía pensado. Recuerdo la licitación de BlackRock, pero no estoy seguro de cómo se llevó a cabo la licitación y cómo se hizo la selección. Es perfectamente posible que fue un proceso político en lugar de una lógica económica lo que estuvo detrás de la selección. Si la batalla por la seguridad se intensifica entre China y Occidente, los observadores se preocupan por las consecuencias. Cuando miramos el contexto más amplio de la competencia entre Estados Unidos y China por la primacía estratégica, si comenzamos a ver el acceso rutinario de buques de guerra o buques militares chinos al Pacífico, se comienza a securizar ese espacio y la libertad de movimiento y las actividades de seguridad abiertas, cooperativas y transparentes que hemos tenido hasta ahora en el Pacífico. Esto no refleja los intereses ni los deseos de los países insulares del Pacífico. Ellos no quieren ver un Pacífico militarizado. No quieren que el Pacífico se parezca al mar de la China meridional. Apia, Samoa. Si la seguridad es un área de competencia, también lo son los vínculos culturales.
donde los socios tradicionales tienen ventajas sobre China. La capital de Samoa está inundada de banderas mientras celebra los 60 años de independencia de Nueva Zelanda. Todavía hay vínculos estrechos, aunque la relación no es perfecta. Los miembros del principal grupo musical samoano de Nueva Zelanda están en la ciudad para grabar un video musical. Donde quiera que vayamos, tenemos conversaciones con gente, y son conversaciones muy inspiradoras, porque comienzan con, oh, amamos su música, hasta que alguien dice, no sabían que éramos familia. En Samoa casi todos están relacionados, es una isla muy pequeña. Más tarde esa noche, Nanai tiene una última reunión con viejos amigos. Fue triste decir adiós, pero tuvimos que regresar a nuestro segundo hogar, Nueva Zelanda. Auckland, Nueva Zelanda. El grupo está lanzando un nuevo disco y está contento de viajar de un lado a otro después de que COVID mantuvo las fronteras cerradas. Nos formamos en música desde una edad muy temprana, y muchos eventos culturales tienen que ver con la música. La música samoana es importante aquí, en Aotearoa, también en Nueva Zelanda, porque todavía practicamos nuestra cultura musical aquí en Nueva Zelanda. El sur de Auckland es el centro de vida del Pacífico, Nueva Zelanda. A veces se le llama la ciudad polinesia más grande del mundo. Hay más samoanos aquí que en Samoa. Y tiene una diáspora de muchos otros países del Pacífico. Me encanta. Imagínense si estuviera viviendo en Singapur, sin un sistema de apoyo como la comunidad samoana, con la que compartir mi cultura. Me imagino que sería muy agotador. Así que supongo que Auckland es un lugar perfecto para mudarse y vivir fuera de Samoa. Este músico intenta no prestar atención a los asuntos internacionales. No veo mucho las noticias. No estoy al tanto con la política. Pero he visto en alguna parte en las redes sociales que China se está imponiendo en el Pacífico. No soy un experto para decir si eso sería algo bueno o no, pero que yo sepa, China estuvo presente en el Pacífico desde hace mucho tiempo. Tenemos muchos chinos que son parte de samoanos, tanto en Samoa como en el extranjero. La creciente presencia de tiendas y proyectos chinos en Samoa y otros lugares del Pacífico empuja a algunos observadores a hablar de neocolonialismo económico. Pero un experto en la región del Pacífico dice que los socios tradicionales como Nueva Zelanda no están en condiciones de formular estas quejas debido a sus propios fracasos del pasado. Durante la epidemia de influenza de 1918, los administradores neozelandeses permitieron que un barco llamado Talune atracara en Samoa, sabiendo que había personas enfermas a bordo. Oficialmente, el 20% de la población murió en un mes, pero lo he investigado exhaustivamente y estoy bastante seguro de que eran muchos más. Esta tragedia marcó a Samoa durante las siguientes 2 décadas
y contribuyó al rápido desarrollo de un movimiento por el autogobierno. Si no fuese por la epidemia de gripe y si Nueva Zelanda no hubiera cometido aquel error, la historia podría haber sido muy diferente. Pero quedó obvio bastante temprano que Nueva Zelanda no era capaz de gobernar otro país. Existe un resentimiento por el duro trato dado a los inmigrantes en el pasado y por cómo los samoanos todavía tienen que solicitar visas para visitar Nueva Zelanda. He estado tratando de recordar a los neozelandeses que recuerden el Tratado de Amistad y que deberían relajar la política de visados entre ambos países. Ahora soy el líder de la oposición y lo único que puedo hacer es gritar, como hacen todos los que están en la oposición. Pero Nueva Zelanda ha estado trabajando en mejorar sus relaciones con el Pacífico. Actualmente, tiene asignado un ministro de gobierno a la región que nació en Samoa. ¿Cómo va Dave? ¿Se mantiene fuera de problemas? Cree que Beijing puede aprender de la pequeña Nueva Zelanda. Son uno de nuestros socios. No quiere decir que estemos siempre de acuerdo, porque nuestro enfoque está basado en nuestros aprendizajes, años de experiencia y estrechos vínculos familiares con el Pacífico. Por eso China misma ha reconocido que tiene mucho que aprender de nosotros. Se trata de naciones soberanas, por lo que no se puede dictar a otra nación cómo se tiene que comportar. Nuestro mensaje para China es que nosotros tenemos experiencia. Somos un socio confiable en la región del Pacífico y, por tanto, siempre estaremos dispuestos a trabajar mejor juntos. Un servicio religioso multiétnico en el sur de Auckland es un microcosmos del Pacífico. Hay gente de Samoa, Fiji, Tonga, Kiribati. Representan países que enfrentan desafíos que van desde la crisis económica hasta la amenaza existencial del cambio climático. El Pacífico necesita más que oraciones, necesita ayuda, de viejos y de nuevos amigos. ¿Cómo planean estos cumplir las expectativas? Suva, Fiji. En un pequeño pueblo cerca de Suva, Barney Dunn presenta sus respetos a sus antepasados. Solía haber más de 20 tumbas aquí. Si vas y cuentas, solo verás como 5 o 6. Cuando llega el huracán, estas tumbas simplemente se rompen y todas quedan enterradas en la arena. Cuando yo era joven, las tumbas estaban en una pequeña colina, pero ahora es todo agua. Y a medida que sube la marea, aún más cosas del pasado desaparecen de la vista. La familia de Barney ya abandonó su casa junto a la playa. Calcula que la aldea les ha hecho perder la mitad de su superficie terrestre y que la erosión se está acelerando. Su casa está más alejada del mar, pero ahora el agua sube por el suelo y no hay ningún lugar más atrás al que moverse. No podemos cultivar nada. Antes cultivábamos yuca, plátano y vele.
Pero ahora no podemos cultivar nada. Cuando miras a tu alrededor, solo ves flores. Creo que eso es lo único que crece aquí. Los aldeanos están haciendo todo lo posible para mantenerse secos, pero el agua sigue llegando. Cuando hay marea alta, antes el agua nunca llegaba cerca de la casa, pero ahora, hace poco, empezó a subir hasta el portal. Estoy preocupada porque nuestra casa está en el suelo. Entonces, si la gente no puede hacer nada al respecto, el agua va a entrar. Por eso tengo que poner las cáscaras de coco para evitar que el agua entre. Quizá dentro de 4 o 5 años, si continúa así y las mareas siguen subiendo, nuestra casa quedará bajo el agua. Se ha hablado de construir un malecón o reubicar el asentamiento si el muro resulta demasiado costoso. Los aldeanos no saben qué les espera. Es desgarrador pensar en lo que sucederá después, y para nuestro sustento, y sobre todo para la generación que viene. Nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos. La mayoría de la gente no quiere mudarse, porque nuestros antepasados están enterrados aquí. Es desgarrador dejarlos atrás y mudarnos a otro lugar, porque sin ellos no estaríamos aquí. Solo gracias a ellos estamos aquí. El cambio climático es una amenaza mortal para las naciones insulares bajas del Pacífico. Pero ¿está el mundo prestando atención? Las noticias han sido dominadas por el Pacto de Seguridad de China con las Islas Salomón. Desde entonces ha habido un frenesí de diplomacia. La ministra de Asuntos Exteriores de Australia visitó Fiji pocos días después de asumir su cargo. Nuestra relación con esta región y su relación con nosotros son importantes. Creo que fue algo muy exagerado. Las elecciones en Australia apenas habían terminado, lo que creó una sensación de pánico en torno a la situación, como si un portaaviones chino se acercara por la ranura. Debo de decir que Penny Wong parece haberse calmado un poco desde entonces. Al mismo tiempo, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, intentaba suscribir a varios países del Pacífico un acuerdo económico y de seguridad. El viaje fracasó en gran medida. Fue un poco tonto. No es así como se hacen las cosas en el Pacífico, y no se les trata a todos por igual. Si le dijeras a un samoano que es igual a uno de Vanuatu o de Papúa, se ofendería. Ellos ni siquiera pueden identificarse con los tonganos, que están justo al sur. Cada uno tiene su propia identidad. Ahora viene este tipo y les muestra un mismo documento a todos. Se puede decir que el ministro chino hizo el ridículo en el Pacífico. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió a los líderes de las islas del Pacífico en Washington para una cumbre destinada a fortalecer vínculos. Y el ministro de Asuntos Exteriores de las Islas Salomón, Jeremiah Manele, visitó a su homóloga neozelandesa, Nanaia Mahuta, en Wellington. Dada toda esta atención, ¿qué necesita realmente el Pacífico para enfrentar un futuro desafiante? Una de las cosas es la unidad. Eso se vio amenazado cuando Kiribati se retiró del principal foro regional en 2022 a favor de crecientes vínculos con China. Kiribati cambió el reconocimiento de Taipei a Beijing en 2019, al mismo tiempo que las Islas Salomón. Necesitamos mantener la cohesión de los pueblos del Pacífico, así como sus intereses económicos y de desarrollo, guiados y custodiados por el Foro de las Islas del Pacífico. Si no tuviéramos eso, tendríamos un punto de apoyo para que entrara alguien más, y podrían desestabilizar las relaciones entre pueblos que hemos mantenido durante siglos. Otro elemento desestabilizador es la creciente deuda en medio de la incertidumbre económica que enfrentan tantos países del Pacífico. Son vulnerables. El crédito no está fácilmente disponible a nivel nacional.
por lo que necesitan mirar hacia afuera. Algunos acuerdos promovidos por China suenan fantásticos en papel, pero en realidad no lo son cuando realmente profundizas en los números y en los detalles de los contratos. Y eso se convierte en un riesgo. Estos días, a medida que los países van saliendo de la pandemia, existe una preocupación por las vulnerabilidades de las pequeñas naciones insulares. Tres países que están bajo estrés de deuda en este momento son Fiji, Samoa y Tonga. Creo que la condición de deuda será una cuestión importante para muchos países insulares del Pacífico a medida que se recuperen. Y luego está el equilibrio de lograr entre los socios tradicionales de Occidente y China, que claramente está en la región para quedarse. A finales de octubre de 2022, el presidente chino Xi Jinping obtuvo un histórico tercer mandato como jefe del Partido Comunista. Algunos expertos esperan ver una política exterior aún más asertiva. Cuando se trata de China, se trata de una gran potencia. No puedes ser demasiado exigente con ellos. Y cuando ofrezcan ayuda, mire a ambos lados de lo que ofrecen. ¿Me hará bien a largo plazo o no? China no se ofenderá si decimos no, gracias. Eso forma parte de su cultura. Solo 11 de los países del Pacífico representan el 15% de la superficie de la Tierra, por lo que es probable que atraigan aún más intereses en los próximos años. Hay un dicho en inglés, lo pequeño es hermoso. Aunque estos países insulares del Pacífico son del tamaño relativamente pequeño, su superficie marítima total es muy grande. Tienen ventajas geográficas, el valor de sus océanos, sus recursos y sus rutas marítimas, por lo que su belleza merece ser explorada. Por tanto, con la cooperación de China y la de Australia y Nueva Zelanda, o incluso los Estados Unidos, podemos explorar juntos su belleza. He estado en China varias veces y conocí a un funcionario chino, quien después de escuchar los desafíos que enfrentan los países insulares del Pacífico, particularmente en términos de bajo crecimiento económico, argumentó que la democracia no parece funcionar en los países insulares del Pacífico, porque sus economías no les está yendo bien, y puede que sea hora de pasar a un sistema de gobernanza más autocrático, porque eso podría ayudarles a lograr un mejor crecimiento económico. A lo cual le dije, no, todavía necesitamos la democracia, porque es la mejor manera de lograr el crecimiento económico. Y que China es una excepción, no la regla cuando se trata de la relación entre la democracia y el logro de frutos económicos. China ciertamente tiene un papel de desempeñar en el Pacífico en términos de cooperación económica que hemos visto durante años. Construye infraestructura, compra los recursos que los países insulares del Pacífico tienen para ofrecer. Lo que me gustaría ver, y creo que lo que los países del Pacífico les gustaría ver, es un equilibrio más equitativo en esa relación. Queda una pregunta. Mientras los países de la cuenca del Pacífico compiten por la influencia y recursos, ¿aceptarán o ignorarán a las personas que viven en el Pacífico? ¿Y qué es lo mejor para ellos?